Otra de las ventajas que necesitamos nosotros tener en cuenta para trabajar las tablas dinámicas es que las mismas se trabajen a partir de una tabla. ¿Por qué desde una tabla? En este caso, si nosotros tenemos un rango como este, distribuido por columnas y por filas, y a partir del mismo se crea la tabla dinámica, y queremos agregar información adicional, tenemos que los orígenes de la tabla dinámica modificarlos. ¿Cómo se modifica el origen de una tabla dinámica? Sencillo, vamos a insertar una tabla dinámica, le decimos que en una hoja nueva de cálculo, o digámosle que en la hoja de cálculo existente, selecciono aquí la ubicación y le digo que en H2. Le digo simplemente aceptar y hago el mismo procedimiento, importe va a valores, sucursal va a columnas, tipo de cuenta a filas y nuevo cliente a filtro. Ya hemos visto nosotros cómo podemos actualizar una tabla dinámica, pero no hemos visto cómo podemos cambiar el origen de los datos para actualizar la tabla dinámica. En este caso, yo me ubico en la parte inferior de los datos y si agrego alguno de los datos, vamos a mirar si los mismos quedaron dentro del origen de los datos. Entonces, voy a ir y visualizo una vez en mi tabla dinámica si este rango quedó dentro del origen de datos para actualizar la tabla dinámica. Entonces, vengo directamente a mi tabla dinámica y le voy a decir que el último dato que yo agregué, en este caso que es vivienda, vamos a ponerle en Cali un valor mucho más alto para visualizarlo. Le pusimos 11.892.500. Cali vivienda, clic derecho, actualizar. Y me voy a dar cuenta que en Cali no actualizó el tipo vivienda. ¿Por qué? Porque puede ser que del origen de los datos no tomó ese último dato. Voy a cerrar los campos de la tabla dinámica para que no se me activen y pueda hacer el análisis de la tabla dinámica sin problema. Entonces vengo a la pestaña Análisis de datos de tabla dinámica de la cinta de opciones. Y aquí en el grupo datos le voy a decir cambiar origen de datos. Me dice 12.245. Miren que por qué aquí está, o básicamente aquí está la respuesta del por qué no se actualizó mi tabla dinámica con ese último valor. Porque el rango va hasta 12.245. Lo que tendría que hacer es decirle que me tome el siguiente, que es 12.246. Son errores simples que las personas en ocasiones obvian cuando trabajan con rangos y es que ese rango no se une automáticamente al origen de datos, mientras que en la tabla sí pasa eso cuando construimos la tabla dinámica a partir de una tabla. Y aquí ya, como habíamos previamente actualizado y agregamos el origen de los datos, nos aparece que esto ya está con la suma correspondiente. Miren, entonces puedo venir a actualizar y ya tengo los datos actualizados, lo cual quiere decir que esto me está sumando 24.401.000, dado el caso que aquí incluí 11.892.000. Por eso es que esta columna suma 14.582.040, que es la suma de todos los valores que están dentro de vivienda y es la suma más amplia de acá. Si quiero ver la veracidad y potencia de esta herramienta, le sumo, por ejemplo, un 1 más, actualizo mi tabla dinámica y como ya está dentro del rango y el origen de los datos, me va a sumar 114.582.040 y aquí me está sumando 124.401.000. Y esta es la manera en la cual nosotros, de manera muy sencilla, podemos entender que el rango no incluye dentro de los orígenes de datos posteriores, sino que los mismos tienen que ir directamente en la tabla dinámica a agruparse de manera manual, o agruparse no, mejor, a unirse, a incluirse dentro de ese rango inicial. Esta es otra de las opciones por las cuales a mí me gusta que se trabajen y se creen las tablas dinámicas desde una tabla, que el origen de los datos sea una tabla. Espero este video tutorial les haya permitido adquirir muchas más habilidades y destrezas en el uso de las tablas dinámicas para el análisis de los datos y la toma de decisiones.